Hubo un tiempo que cantábamos todas las noches porque ¿Sí? lo pedía la niña. Bueno, buenos días, saludos a todos en el nombre del Señor, nuestro Señor y Salvador Jesús. Hoy me tocó compartir. Siempre es una bendición estar aquí. Y bueno, siempre es un poco extraño compartir cuando hay hermanos de Monet. Le preguntaba al hermano Daniel si nuestro hermano Olen tenía algo, pero creo que llegó bien cansado después de la larga espera que Dios también permitió. Y bueno, espero solo compartir algo que sea útil, ¿verdad?, para todos nosotros. Ya vamos al último capítulo y los últimos versículos del libro de Habacuc, si están de acuerdo. Tal vez son los más conocidos. De hecho, tienen música, ¿verdad? Entonces vamos allí, si están de acuerdo, al libro de Habacuc. Va a ser el capítulo 3. Le vamos a leer y empezar a leer del 17 hasta que terminemos. Voy a leer Habacuc 3, 17 al 19. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Bueno, si están de acuerdo, vamos a hacer una oración una vez más, brevemente. Señor, pedimos tu guianza, tu ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. También nos des disposición y podamos seguirte, Señor, y escucharte. Y bendigas esto que se va a hablar. Y también el resto del día, nuestra comunión entre hermanos. Pedimos tu bendición y otra vez gracias por ser tan bueno. Gracias, Señor. Rogamos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, si recordamos, ¿verdad? Ya había estado compartiendo de este libro de Habacuc varias veces antes y sabemos la situación que iban a venir los caldeos, o después llamados babilonios, ¿verdad?, a invadir a la tierra de Israel. Dios de alguna manera le hace saber a Habacuc que eso va a suceder, y Habacuc ora, primero profetiza, ¿verdad?, luego ora y habla con Dios. Dios le contesta, y habíamos visto que en el capítulo 3 es una oración que es un canto, ¿verdad? Bueno, ya no leí ahí el último, pero dice que es un canto, ¿verdad?, que se tocaba con instrumentos de cuerda, y era para cantar, para dar ánimo al pueblo en medio de esta situación. Y vamos a ver, ¿verdad?, cómo es esta fidelidad en medio de la dificultad.
dificultad, es más o menos lo que quisiera compartir. Fidelidad en medio de la dificultad y cómo aún en medio de eso podemos también ser luz. Habría tal vez mucha enseñanza o diferentes maneras de enfocar estos versículos, pero lo vamos a ver de esta manera, ¿verdad? Como la fidelidad en medio de la dificultad, y relacionarlo también con ser luz en medio de la dificultad, en medio de las tinieblas. Lo que quisiera que pensáramos antes, o para poder entender esto, es, aquí habla de varias cosas. Por ejemplo, habla de la higuera, ¿verdad? La higuera, la fruta, el olivo, ¿verdad? Los labrados, las ovejas y las vacas. Menciona varios elementos. Me gustaría preguntarles ¿qué uso tenían esos? Tienen algunos de ellos, todavía los conocemos nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué uso tenían esos elementos en esas tierras y en esos tiempos bíblicos? ¿De qué está hablando aquí? ¿Alguna idea? Sí, ¿para qué servían o para qué tipo de elementos son, o para qué queremos higos, olivo, vacas, ovejas? Para el sustento, ¿verdad? Para el sustento. O sea, eran para comer. Si leemos un poco más la Biblia, ¿verdad? Ahí no los vamos a ver, pero hay varios pasajes en la historia de Israel, todo en Deuteronomio, en Oseas, en el libro de Jueces. Eran muy importantes estos elementos, ¿verdad? Para la comida, y no solo para la comida, también se usaba para el vestido. Por ejemplo, la vaca y la oveja, ¿qué podemos sacar? A ver, Liam o Lael. Piel y lana, ¿verdad? Y con eso nos podemos vestir, ¿verdad? Entonces no solo sirve para comer, también sirve para vestirnos. También, por ejemplo, el olivo, ¿qué era? O el producto del olivo, ¿qué era? El aceite. ¿En qué más se usaba el aceite aparte de para cocinar en tiempos bíblicos? Para ungir, ¿verdad? De hecho era como, bueno, no estoy seguro, no soy un experto en esto, pero era como un artículo de higiene, o de, ¿cómo decir? Sí, de higiene personal. Cuando Jesús dice que no seas como los fariseos, que son austeros al ayunar, dice, mas tú cuando ayunes, ¿y cómo dice? Unge tu cabeza. O sea, se lavaban, o no sé, de alguna manera se limpiaban con aceite, ¿verdad? Ungían su cabeza. Y así dice el Salmo 23, ¿verdad? Unges mi cabeza. Entonces eran elementos de comida, de vestido, de higiene, pero además eran elementos de algo muy importante para el pueblo de Israel. Eran elementos que ¿para qué más servían? Muy bien, para hacer sacrificios, ¿verdad? Las ovejas, las vacas y el aceite también se usaba para en los sacrificios, y en el candelero, ¿verdad? Que estaba en el templo, se usaba. Entonces, para que podamos entender lo que está diciendo aquí el profeta, dice, aunque, otra vez, ¿verdad? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. ¿Qué está diciendo él, verdad? Si nos falta de comer, nos falta para vestir, nos faltan nuestros artículos de higiene personal, y es más, no tenemos manera de adorar a Dios, porque también ocupamos esas cosas y no las tenemos, ¿verdad? Él está pintando una situación difícil, una situación que en principio, así como se lee, es como hipotética, ¿verdad? Aunque pase esto,
pero realmente no era tan hipotética, porque cuando vinieran los babilonios, eso iba a suceder, ¿verdad? Los babilonios iban a quitarles todo, iban a dejarlos pobres, y así iban a estar. Entonces, él está pintando una situación difícil, ¿verdad? Pero si vemos, no solamente está pintando una situación difícil de escasez económica, ¿verdad? Que tal vez a ninguno de nosotros nos ha tocado así tan feo. Tal vez alguna vez hemos rozado un poco, ¿verdad? Alguna escasez así que sí, de plano en algún momento casi no teníamos para comer, pero tal vez no conocemos esa situación, ¿verdad? Es algo que tal vez podemos imaginar, pero tal vez no hemos vivido. Pero no solo hablando de lo económico, sino está hablando también de una situación de tinieblas, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Bueno, en primer lugar, cuando Dios mandaba a gente como los babilonios a conquistar al pueblo de Israel, era porque sí, nada más, porque sí. ¿Por qué era? Porque habían pecado, habían hecho algo malo, ¿verdad? Entonces, vienen los babilonios, sabemos que el pueblo no estaba buscando a Dios, estaba corrompido. ¿Cómo más lo sabemos? Porque precisamente, como bien dijo Lael, estos elementos se usaban en los sacrificios, y el hecho de que faltaran esos elementos era como un juicio de Dios también, ¿verdad? Como actualmente los judíos, ¿verdad?, que rechazaron a Jesús como el Mesías, ¿pueden adorar a Dios en su templo? ¿Pueden hacer sacrificios y guardar toda la ley de Moisés? No. No, ¿verdad? Dios mandó un juicio y su templo está ocupado, ¿verdad?, por otras personas. Y otra cosa, también habla de árboles. Si se dan cuenta, la higuera es un árbol, los frutos y el olivo es un árbol. Y muchas veces los hombres somos comparados con árboles, ¿verdad? En el Salmo 1 dice que si seguimos al Señor, serás como árbol plantado, ¿verdad?, junto a corrientes de agua. Entonces, la falta de árboles implica también la falta de hombres justos. Es como un salmo, el Salmo 12, ¿verdad?, que dice David: Señor, ¿cómo dice? Salva Jehová. Salva, oh Jehová, ¿verdad? Porque se acabaron los piadosos, ¿verdad? O sea, está pintando una situación difícil. Tal vez no nos ha tocado así tan difícil, ¿verdad?, como decía yo, pero sí, hermanos, estamos viviendo en una época de muchas tinieblas, ¿verdad? De muchas tinieblas. Ayer iba a venir a visitarme un amigo, un viejo amigo de la universidad, ¿verdad? Y finalmente decidió no visitarme. Él mismo comprendió que no, y dijo que no quería sentirse incómodo, ¿verdad? Tuvo contacto conmigo en redes sociales y no se quería sentir incómodo porque este joven, ¿verdad?, que yo conocí, aparentemente normal, pues ya se hizo homosexual, ¿verdad? Y vemos muchas tinieblas, ¿verdad? Muchas cosas. Gente, platicaba yo de personas, ¿verdad?, en congregaciones, bueno, esto ya lo sabemos, que pues realmente no conocen a Dios, ¿verdad? Estamos viviendo una época muy difícil, de muchas tinieblas, de mucha maldad, donde la gente no está interesada en saber de Dios, ¿verdad? Y creo que nos tocó algo así, nos ha tocado vivir algo así, ¿verdad? Entonces quisiera relacionarlo de esta manera, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir leyendo qué postura tomó Habacuc. Dice versículo 18, ¿verdad? La primera frase dice: con todo, en otras palabras, a pesar de todas formas, de todos modos, ¿verdad? Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, ¿verdad? Nos recuerda esta actitud del apóstol Pablo, ¿verdad? Diciendo, aunque haya, como diciendo, ¿verdad?, he decidido seguir a Cristo, ¿qué nos separará de su amor, verdad?
hambre, espada, desnudez, una determinación y resolución de seguir al Señor, ¿verdad? Independientemente de las circunstancias, y de confiar en Él, ¿verdad? De confiar en Él. Surge aquí la idea de ser fiel a Él en medio de la dificultad, pero confiando en Él, con su ayuda. Dice, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar, ¿verdad? Antes de eso quería mencionar, me gozaré en el Dios de mi salvación, ¿verdad? La palabra Jesús sabemos que significa Salvador, ¿verdad? Él es el Dios de nuestra salvación. Efectivamente Jesús iba a venir unos 600 años después de que Habacuc escribiera esto, ¿verdad? Entonces es Él el que nos ayuda en medio de estas dificultades. El jueves que compartíamos con las vecinas, ¿verdad? Y preguntaban, bueno, es que ¿cómo podemos amar a esta persona que es tan difícil, ¿verdad? Y yo les compartía esto, ¿verdad? Que es Dios. Como dice aquí, el Señor es mi fortaleza. O sea, yo les decía, por ejemplo, cuando yo me casé estaba enamorado. Pero si fuera ese amor nada más el que mantuviera mi matrimonio, no creo que fuera tan estable, ¿verdad? Pero no es ese amor, es el amor de Dios el que mantiene a mi matrimonio, ¿verdad? Y esta persona difícil de la que ellas preguntaban, ¿verdad? Es el amor de Dios. O sea, puedo amar a esta persona porque es el amor de Dios, ¿verdad? Como dice nuestro hermano David, si hemos recibido su amor, podemos amar, ¿verdad? Si hemos recibido su perdón, podemos perdonar. Es Él, es la fortaleza es de Él, ¿verdad? Claro, tenemos que decidir como aquí, ¿verdad? Ser fiel, aún en medio de lo que sea, ¿verdad? Y rendir nuestra voluntad a la de Él, ¿verdad? Y confiar en Él. Pero es Él Él es la salvación y Él es la fortaleza, ¿verdad? Creo que estos pies como de ciervas, ¿verdad? Como de un venado, hace referencia a la libertad que hay en Él, ¿verdad? A la flexibilidad y también a la fuerza que viene de Él, ¿verdad? Porque habla de alturas, o sea, está hablando de ir de subida, ¿verdad? Porque la vida cristiana es una vida de subida, ¿verdad? Es una vida, como en el progreso del peregrino, es ir a la contra, ¿no? Pero cuando de verdad nos ponemos en sus manos, ¿verdad? Podemos con su ayuda ir de subida, ¿verdad? Independientemente de lo que esté sucediendo alrededor. Y en medio de esas tinieblas, en medio de eso difícil, si hacemos esto, ¿verdad? Podemos ser luz también, ¿verdad? Y es a lo que hemos sido llamados, ¿verdad? A alumbrar esas tinieblas en las que estamos viviendo, ¿verdad? De hecho, aquí los iban a conquistar los caldeos, después a ese mismo grupo étnico se le llaman los babilonios, ¿verdad? Si seguimos leyendo la Biblia y llegando hasta Apocalipsis, ¿qué representa Babilonia? Confusión. La confusión, el mundo, el caos, pues en unas palabras, las tinieblas, ¿verdad? Entonces, nuestro desafío de hoy, ¿verdad? Es de ser luz, de ser fiel y ser luz, aún en medio de Babilonia, ¿verdad? Es un tiempo difícil, dijo el Señor, que el amor de muchos se enfriará, ¿verdad? Y hace 8 días compartía nuestro hermano Daniel acerca del amor. Pues hemos sido llamados a esto, ¿verdad? A amar mientras el amor de muchos se está enfriando, ¿verdad? A ser luz mientras hay oscuridad. A ser fieles y confiar y gozarnos en el Dios de nuestra salvación mientras alrededor la situación no se ve tan prometedora, ¿verdad? Pero con su gracia podemos ir de subida, ¿verdad? Hasta llegar a nuestro destino final. Y en medio, en el camino, ser luz, ¿verdad? Nada más quise por eso la tarea que le dejé a los niños sobre ser luz. Mi esposa está leyendo el libro de la Paula, la pequeña valdense, ¿verdad? Y nos pusimos a leer un poco en internet sobre los valdenses. Y me llamó la atención su escudo. Bueno, no porque nosotros debamos tener un escudo, ¿verdad? Como iglesia o algo, pero fue interesante. Este es el escudo de los valdenses, ¿verdad? ¿Qué ven? Una lámpara.
Una vela. Y alrededor está oscuro, ¿verdad? Pero hay como estrellitas. Y aquí, bueno, dice en latín, lo pusimos en español, citando de Juan 1:5, ¿verdad? La luz en las tinieblas resplandece, ¿verdad? Es a lo que nos llamó el Señor. Y bueno, son unos breves pensamientos, ¿verdad? Espero sean de utilidad y podamos vivirlos, ¿verdad? Realmente. Y bueno, Dios les bendiga su palabra. Está muy bonito, lo quise imprimir no solo para mostrarlo, tal vez lo vamos a poner en una pared o en una puerta que nos recuerde, ¿verdad? La luz en las tinieblas resplandece. Pues gracias por su atención y bueno, si hay algún comentario o algún pensamiento adicional, sería bienvenido. Si no, pues regreso al tiempo al hermano Daniel. Bonita la actitud de Habacuc, ¿verdad? En medio de una situación de escasez por causa del hombre de su mismo pueblo que le había vuelto la espalda a Dios. Creo que veo una enseñanza en él de que tal vez no estamos en esa situación como Israel, pero aún tener ese carácter y esa actitud de poder también decidir con todo esto, con todo y que hay tinieblas, con todo y que el mundo se está corrompiendo cada vez más, con todo y que vemos realmente miseria, vemos pues con todo y eso, pues vamos a decidirnos a hacer esa luz, esa sal. Y bueno, pues lo digo por mí, pues yo creo que esto nos anima a todos, ¿verdad? Que tener esa actitud de Habacuc. Pues Dios bendiga su palabra. Gracias, hermano, por lo que compartes. Y si alguien más tiene algún otro pensamiento, algo, pues si no, pues detenemos la grabación. Y